En los últimos años, el mundo ha cambiado de muchas maneras. Avances tecnológicos, avances en la medicina, avances en la ciencia. Pero también hemos pasado por una pandemia y lamentablemente también hemos visto un incremento preocupante en los actos delictivos y en la violencia en nuestro país y el resto del mundo. Los criminales a veces parece que se apoderan de algunos pueblos o ciudades, con asaltos a transeúntes, robos a casa, habitación y negocios, asesinatos y otros actos delictivos. ¿Pero a qué se debe esto? ¿Esto es un signo de estos tiempos? ¿Es algo que se puede evitar? En fin, la pregunta quizás más importante es, ¿el criminal nace o se hace? Para ello consultamos a un experto, el doctor Héctor Trejo, quien es criminalista y especialista en este tema. Veamos qué nos dice. Un estudio complejo, un estudio que realmente ha sido realizado por diferentes ciencias, diferentes disciplinas, diferentes métodos para poder encontrar el razón o la razón de las cosas, por qué llegan a comportarse de tal forma, por qué se generan los delitos. Muchas personas pensaron que ya existía la criminalidad. Esto aguja un poco más en las teorías criminológicas. La teoría criminológica clásica, que no abordaba tanto al delincuente, hablaba más sobre el delito. Posteriormente vino César Lombroso, padre de la criminología positiva o criminología moderna, y hablaba sobre cuestiones del desarrollo del delincuente, que ya nacían con ciertas características. Lombroso estudió aproximadamente 800 cráneos, de ellos eran individuos que habían cometido delito, y empezó a generar una teoría, que todos los cráneos que tenían una similitud, como por ejemplo frente hundida, abultamiento del occipucio, en personas vivas, en los delincuentes, veía que había un crecimiento en el tubérculo darwiniano. Decía que había una no actualización del mismo cuerpo, es decir, la misma persona no había sido evolucionada, y como tal, por eso el delincuente nacía con esas características. Él se apegaba mucho a las teorías fisiológicas de la fisionomía. Él veía las características del cráneo. Posteriormente, en el mismo ciclo entre la escuela positivista, llegó Enrico Ferri, y que habló de una sociología criminal. Posteriormente vino Rafael Garófalo, y los tres fundaron lo que es la escuela de la criminología positivista. Aquí es cuando ya la criminología empezó a conocerse. Sin embargo, es un tema muy complejo si el criminal nace o se hace. Hay muchas cuestiones, son cuestiones biopsicosociales que van a intervenir en el comportamiento del individuo. Puede desarrollar alguna conducta agresiva porque tenga un daño en el lóbulo frontal, que es el encargado de nuestro comportamiento. Puede ser que la persona misma no tuvo un desarrollo cognitivo, y por ende también actúa de una forma agresiva. Puede tener diferentes trastornos mentales que lo derivan en la criminalidad, pero también la pobreza, la falta de oportunidades de empleo generan que las personas lleguen a cometer delitos para poder satisfacer algunas necesidades básicas. Sin embargo, no quiere decir que por esto exista la criminalidad. Existe esa separación de lo hago o no lo hago. Sin embargo, entre la intercriminis, que es el proceso de la criminalidad, tanto interna como externa, nosotros solamente llegamos a la fase interna de la intercriminis, es decir, solamente tenemos ese procedimiento de pensarlo, o llegamos a pensar en el delito. Pero las personas que han cometido el delito piensan sobre el delito, planean el delito y lo accionan. El sujeto criminal puede tener esas características antes mencionadas. Puede ser todo un complejo. Acciones biológicas más acciones sociales pueden involucrar a un sujeto criminal. Hablar de criminal o delincuente ha sido una tarea un poco difícil, porque en algunos lugares dicen que la criminalidad o el criminal es el acto del delincuente más atroz. Sin embargo, en algunos otros lugares, criminal puede ser igual y puede ser la misma palabra que delincuente. El criminal puede que tenga características biológicas que desempeñen esa actividad. Sin embargo, puede ser que el sector social lo detenga, como por ejemplo una buena familia, una buena educación,
Y no solamente de educación escolar, porque muchas veces dicen, los que son delincuentes no estudian. No, de hecho hay delincuentes que tienen muchos grados académicos, que llegan a tener doctorados, llegan a tener niveles científicos. No solamente es la educación escolar, sino también la educación que se da en casa, el apoyo que se da, los sectores que se dan en ese apoyo social, las oportunidades que va a tener el mismo individuo. ¿Por qué no quiero generalizar que la criminalidad o la delincuencia se genera solamente en la pobreza? Porque no es así, también se genera cuando las personas que tienen mucho dinero, en la riqueza. Hemos visto personas que actúan como delincuentes de cuello blanco, y esas personas actúan con más maña, con más, se podría decir, con más artefactos psicológicos, con más artefactos que van a ir aprendiendo con el estudio, y van a ir perfeccionando su estudio. ¿Para qué? Para poder cometer delitos. Tenemos los delitos bancarios, tenemos el fraude, tenemos la falsificación, modus operandi de las mismas personas que ya han tenido estudios y saben cómo hacer las cosas de esta manera. Quiere decir que no solamente los pobres pueden cometer criminalidad, sino también las personas con altos niveles económicos. Tanto clase media, clase alta y clase baja pueden cometer delitos. Todos estamos expuestos. Tú que nos estás viendo estás expuesto a la criminalidad. Yo también estoy expuesto a la criminalidad. Sin embargo, llegamos a tener esa diferencia de separar las cosas. Hay que ver cuáles son las cuestiones. Un delincuente tiene un desarrollo biopsicosocial, ¿vale? Entonces, ese delincuente hay que ver por qué cometió el delito. Para ello se estudian diferentes áreas en las cuales van a estar. Trabajo social, criminología, la misma psicología forense, la misma psicología criminal, la misma psiquiatría. La misma pedagogía va a entender esos entornos, diferentes, la sociología van a intervenir para conocer el por qué existen estos tipos de delincuentes y cómo pudo prevenir a una sociedad que no se realicen estos hechos delictivos. Tenemos diferentes fases en la criminología, lo que es la prevención de conductas sociales, la prevención de conductas ilícitas, la investigación de la criminalidad del sujeto que ya lo realizó, cuáles son las características, hasta inclusive hacer un perfil criminal, una investigación criminal sobre de ello, y también una reinserción social con apoyo de psicología. ¿Qué va a hacer psicología? Bueno, van a tener esas conductas psicológicas y va a ayudar a tratar de cambiar conducta a través del método conductista o a través de otros métodos que la psicología puede prestar al servicio de la investigación y procuración de la justicia. Sin lugar a dudas, nuestro papel como padres, educadores, maestros y ciudadanos responsables es importantísimo para que formemos a las nuevas generaciones como personas de bien, que busquen la construcción de una mejor sociedad cada día.